Jesucristo, roca eterna. Salmo 71, versos 1 al 3 nos dice la palabra de Dios así: En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórrame y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Amén. Los Salmos 69 al 73 constituyen un recorrido profundo por la experiencia humana en relación con Dios. El salmista atraviesa las profundidades del sufrimiento personal, la injusticia, la fragilidad de la vejez, la esperanza en un reinado de justicia mesiánica y finalmente la crisis existencial frente a la prosperidad del malvado. En conjunto, estos salmos ofrecen un retrato honesto de cómo la fe debe anclarse en la soberanía de Dios para no sucumbir ante el caos de la vida. Amén. Gloria a ti, Señor. El Salmo 69 es un lamento comunitario e individual de carácter mesiánico y profético que articula la experiencia del justo que sufre por causa de su fidelidad a Dios. Dice el verso 1: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Amén. Establece la metáfora de la inundación como representación de la angustia y el peligro inminente. La desesperación se manifiesta en la sensación de hundirse en lodo profundo donde no hay base donde apoyarse. Verso 2. El clamor prolongado, cansado de llamar. Verso 3. Revela un agotamiento físico y emocional. La hostilidad es gratuita, sin causa. El salmista reconoce que el peso de su persecución es mayor que sus propias faltas. Verso 4. A pesar de su inocencia ante los hombres, reconoce sus necedades ante la omnisciencia de Dios. Verso 5. La vergüenza que soporta es por la lealtad de la casa de Dios. Verso 7. Dice el verso 9: Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Este verso es fundamental desde una perspectiva teológica y cristológica, ya que es citado directamente en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 2, versículo 17, y en Romanos capítulo 15, versículo 3, para referirse a la misión y sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. El celo por la casa de Dios lo ha convertido en un extraño para sus hermanos, un objeto de escarnio en las puertas de la ciudad. Verso 12. La súplica se basa en la abundancia de tu misericordia y la verdad de tu salvación. Verso 13. Los versos 14 al 20 ruega a Dios que le responda con prontitud y lo saque del lodo y la profundidad de su sufrimiento. Expresa su angustia ante la burla de sus enemigos y termina implorando que la cercanía de su auxilio sea su consuelo frente a un dolor que le ha roto el corazón. El uso de hiel y vinagre en el verso 21 subraya la crueldad de quienes debían ofrecer consuelo. Los versos 22 al 28 contienen peticiones de juicio severo contra los enemigos. En el contexto exegético, esto refleja la santidad de Dios que no puede pasar por alto la opresión de los justos. A pesar de la aflicción, el salmo termina con una nota de victoria y esperanza profética. Dios no desprecia a los menesterosos. Verso 33. La salvación es la respuesta de Dios a la vida que se entrega en integridad. El salmo trasciende el plano individual hacia la alabanza colectiva, incluyendo a los cielos, la tierra y los mares. Verso 34. La conclusión es una afirmación teológica de que Sión será edificada y las ciudades de Judá serán habitadas. El remanente de los siervos de Dios heredará la tierra como posesión permanente. Verso 36. Amén. El Salmo 70 es un lamento individual y una súplica urgente que funciona como una versión condensada del Salmo 40, versos del 13 al 17, reorientado hacia una petición de auxilio inmediato frente a los enemigos.
Dice el verso 1, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. El salmista comienza con una estructura tripartita de verbos en imperativo que denota una desesperación profunda. El uso de apresúrate y date prisa subraya que el salmista percibe su situación que no admite demora. Los enemigos son descritos como quienes buscan mi vida. El deseo de que sean avergonzados y confusos en el verso 2 no es un deseo de venganza personal, sino la apelación a la justicia de Dios. Los adversarios han hecho del sufrimiento del salmista un motivo de burla. Verso 3. El salmo gira bruscamente del juicio de los malvados a la bendición de los que buscan a Dios. La respuesta a estos buscadores no es silenciosa, sino una proclamación constante. Engrandecido sea Dios, verso 4. El salmo concluye con un reconocimiento de la condición humana ante la grandeza divina. Dice el verso 5, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Amén. Vemos 3 puntos. Autoconciencia. El salmista se identifica como afligido y menesteroso. Esta terminología en el Antiguo Testamento designa a aquellos que no tienen recursos propios y cuya única esperanza es la intervención externa de Dios. La urgencia final, tú eres mi ayuda y mi libertador. El uso de pronombres personales enfáticos, tú, sitúa toda la seguridad del salmista, no en su circunstancia, sino en la fidelidad del carácter de Dios. Y la súplica final, no te detengas, actúa como un sello que vincula la miseria humana con la inmediatez de la gracia divina. Amén. El Salmo 71 es una oración de confianza y un cántico de gratitud que refleja la vida de un creyente que ha caminado con Dios desde la juventud hasta la vejez. El salmista establece su relación con Dios basándose en el historial de protección divina. La metáfora de Dios como roca de refugio y castillo fuerte en el verso 3 subraya la seguridad frente a los enemigos. Dice el verso 5, porque tú eres mi esperanza, oh Señor Jehová, seguridad mía desde mi juventud. Amén. Reconoce a Dios como su sustento desde el vientre materno. Verso 6, estableciendo que su fe no es reciente, sino una trayectoria de vida. Su boca está llena de alabanza y de gloria durante todo el día. Verso 8. El texto transita hacia la fragilidad humana y las amenazas. Dice el verso 9, no me deseches en el tiempo de la vejez cuando mi fuerza se acabare. No me desampares. Amén. Es el corazón de la petición. Expresa la vulnerabilidad propia de la edad avanzada y la dependencia absoluta en la presencia divina. Los adversarios creen erróneamente que el abandono de Dios es inminente. Dios les ha desamparado. Versículo 11. Lo que motiva la petición de que sean avergonzados y consumidos. Verso 13. Dice el verso 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora me has manifestado tus maravillas. Amén. Aquí reside el valor del Salmo. La vida del creyente es un libro abierto donde se narra la fidelidad de Dios. El salmista responde al miedo con su decisión de esperanza y el compromiso de testificar. El optimismo de la fe en el versículo 14 dice, esperaré siempre y te alabaré más y más. Amén. La esperanza no es pasiva, sino un acto de alabanza continua. Reconoce que no puede contar todas las obras de justicia y salvación de Dios, pues exceden su capacidad de comprensión. Verso 15. Declara su intención de anunciar el poder de Dios a la generación siguiente, asegurando que la herencia espiritual no se detenga con su vejez. Verso 18. El Salmo culmina con una visión de la grandeza inigualable de Dios que garantiza la victoria sobre la muerte. ¿Quién como tú, oh Dios? Verso 19. Esta pregunta retórica enfatiza la supremacía de Dios por encima de cualquier circunstancia. Aunque ha pasado por muchas angustias y males, tiene la certeza de que Dios volverá a darle vida y lo levantará de las profundidades de la tierra. Verso 20. El Salmo termina con una adoración utilizando instrumentos musicales para expresar que sus labios y su alma se regocijan al cantar la justicia de Dios. Verso 22 al 24. Amén.
El Salmo 73 es un salmo de sabiduría y lamento que aborda el problema teológico del éxito de los malvados y el sufrimiento de los fieles, documentando el viaje espiritual del salmista, donde la envidia y la duda hasta la restauración de su perspectiva divina. El salmista confiesa su lucha interna al comparar su integridad con la aparente falta de consecuencias para los malvados. Estuvo a punto de caer porque tuvo envidia de los arrogantes al ver su prosperidad. Verso 3. Describe a los impíos como personas que no tienen sogas en su muerte, no sufren angustias al morir. Verso 4. Que viven libres de los azotes comunes de la humanidad y que con soberbia hablan contra el cielo. Versos del 8 al 11. La observación del éxito malvado lo lleva a dudar de la eficacia de la piedad. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Verso 13. La perspectiva del salmista cambia drásticamente cuando deja de mirar las circunstancias terrenales y busca la presencia de Dios. Admite que sus dudas eran una carga pesada y que su capacidad de comprensión era insuficiente mientras solo miraba su propio dolor. Versos 14 al 16. La revelación divina es entre el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Amén. Verso 17. El santuario funciona como el lugar donde la perspectiva humana es corregida por la realidad de la soberanía de Dios. Al obtener la visión del santuario, el salmista reconoce que la prosperidad de los impíos es efímera y peligrosa. Dios coloca a los impíos en lugares resbaladizos y los precipita a la destrucción. Amén. Verso 18. Su aparente éxito es comparado con un sueño que desaparece al despertar. Verso 20. Reconoce su propia ignorancia anterior, descubriéndose a sí mismo como torpe e ignorante por haber juzgado bajo una perspectiva puramente material. Versículos 21 y 22. El salmo termina con una nota de confianza absoluta donde Dios mismo se convierte en la única riqueza necesaria. La cercanía ininterrumpida. Yo siempre estuve contigo, tú me tomaste de la mano derecha. Verso 23. Dice que Dios no ha abandonado al salmista a pesar de sus dudas. Llega a la conclusión teológica suprema. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amén. Verso 25. Reconoce que su carne y su corazón pueden desfallecer, pero Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Amén. Verso 26. El Salmo cierra con la declaración de que el bien supremo es el acercamiento a Dios. Dice el verso 28, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Amén. A su nombre gloria. Concluimos. El eje central que une este análisis es la transición de la angustia a la confianza. Mientras el dolor, la traición y la duda intentan nublar la visión del creyente, la respuesta bíblica es siempre el retorno al santuario y al carácter de Dios. Estos salmos del 69 al 73 nos enseñan que la verdadera estabilidad no depende de la ausencia del conflicto ni de la posesión de bienes materiales, sino de reconocer a Dios como la roca, la porción y el protector supremo. La lección final es clara. Aunque el corazón y la carne desfallezcan, la comunión ininterrumpida con el Creador es la única realidad que permanece inamovible frente al paso del tiempo y las injusticias del mundo. Amén. Alabado sea Dios. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por el testimonio de tu palabra que nos acompaña en cada etapa de nuestras vidas. Reconocemos que así como el salmista, a veces nos sentimos sumergidos en aguas profundas, cansados por la injusticia o confundidos ante la aparente prosperidad del mal. Te pedimos que en nuestros momentos de flaqueza y vejez, tú seas nuestra roca y nuestra fortaleza. Ayúdanos a levantar nuestra mirada por encima de las circunstancias temporales, recordando que tu justicia reinará siempre y que tú eres nuestra porción eterna. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.